Buenos días, jóvenes. En clases anteriores hemos hablado de las razones trigonométricas y hoy vamos a mirar precisamente cómo utilizar dichas razones trigonométricas para solucionar triángulos rectángulos. En el enunciado que me están dando me están diciendo que en los triángulos que me van a dar siempre voy a tener un ángulo recto en C. Entonces, para este caso la hipotenusa se va a llamar C. En el primer ejercicio me dicen que tengo un triángulo rectángulo donde A vale 415 metros y B vale 280 metros. Esto significa que conocemos los catetos, es decir, los lados que están formando el triángulo rectángulo. Yo aquí tengo una tablita. En esta tablita voy a introducir los valores conocidos para que me sea más claro saber qué conozco y qué no conozco. Entonces me están diciendo que A vale 415 metros. Me están diciendo que B vale 280 metros. Desconozco C, que sería la hipotenusa, y de los ángulos solamente conozco que el ángulo C es un ángulo recto, entonces vale 90 grados. ¿Listo? Esa es la información que tengo por el momento. Entonces aquí 90 grados. Yo podría plantear la solución para conocer el lado C utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, como conozco estos dos, podría plantear el teorema de Pitágoras. Sin embargo, voy a procurar hacerlo sin utilizar el teorema de Pitágoras y centrándonos en el uso de las razones trigonométricas. Entonces, por el momento vamos a mirar el ángulo A. Entonces, si yo me ubico aquí en el ángulo A, resulta que estoy observando que A y B serían los catetos opuestos y el cateto adyacente al ángulo A. Y la razón trigonométrica que me relaciona precisamente estos dos valores que yo conozco, en este caso sería la tangente. Entonces voy a utilizar la tangente. Entonces vamos a escribir la tangente del ángulo A es igual, recordemos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, si miramos aquí el ángulo del cateto opuesto es A y A vale 415 metros. Entonces aquí ponemos 415 metros y lo vamos a dividir en el cateto adyacente al ángulo A, que es el que está aquí al lado y que vale 280 metros. Entonces aquí le vamos a poner 280 metros. Metros y metros se cancelan. Pero recuerden que a mí no me interesa saber realmente cuánto es la tangente del ángulo A. Lo que me interesa conocer es cuánto vale el ángulo A. Entonces voy a despejar ahí, voy a decir que A es igual a tangente a la menos 1. Recordemos que este tangente a la menos 1 se obtiene en la calculadora cuando ustedes oprimen Shift tangente, les va a aparecer en el display tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 ¿de cuánto? De 415 dividido en 280. Las unidades ya las habíamos cancelado, entonces pues ya no aparecen aquí. Y cuando introducimos estos datos a la calculadora, voy a obtener que el ángulo A equivale a 55,99 ¿qué? Grados, por favor. Son supremamente importantes las unidades y esta va a ser la primera respuesta. Entonces, A vale 55,99 grados, entonces ya conocemos el ángulo A. Vamos a mirar a ver qué más podemos conocer. Aquí encontramos el ángulo B. Recordemos que uno de los teoremas de los triángulos decía que la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo debería ser igual a 180 grados. Si conocemos estos dos, ya podríamos conocer este. Sin embargo, no lo vamos a hacer utilizando ese teorema, sino lo vamos a hacer con razones trigonométricas precisamente para que practiquemos su uso. Entonces, en este caso, yo voy a mirar el ángulo B. Entonces, el ángulo B. Y resulta que... voy a continuar con el ángulo A. Entonces, en el ángulo A, como ya conozco el ángulo, voy a relacionar uno de los lados que conozco con el lado que no conozco para encontrar C. Entonces, podría ser la función seno o la función coseno. En este caso, cualquiera de las dos sirve, pero yo voy a preferir utilizar la función coseno. Entonces, coseno de A es igual al cateto adyacente, recuerden aquí,
Estamos hablando del ángulo A. Entonces el coseno va a ser igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Pero el cateto adyacente mide 280 metros. Entonces esto es igual a 280 metros dividido en la hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿cuánto mide? Pues es el valor que nosotros tenemos por el momento desconocido. Entonces le vamos a poner C. Si nos damos cuenta, en este caso precisamente C es nuestra incógnita, porque este ángulo ya lo conocemos y este valor pues está ahí clarísimo. Entonces vamos a despejar C. Entonces, este C que está dividiendo a la derecha va a pasar al otro lado a multiplicar y esto me queda que es igual a 280 metros, que ese 280 no lo he cambiado, y el coseno de A es el que va a pasar a dividir. Pero ¿cuánto mide A? Pues va a ser el coseno de 55,99 grados. Aquí simplemente introducimos esos valores a la calculadora y vamos a encontrar que C equivale a 500,59 metros. Este es el valor que me sale en la calculadora luego de hacer la operación que está allí indicada. ¿Listo? Entonces ya conocemos cuánto vale C. Repito, ese valor lo hubiéramos podido utilizar, lo hubiéramos podido hallar, conocer con el teorema de Pitágoras, pero pues lo prefería hacerlo con las razones trigonométricas. Solamente me queda faltando conocer cuánto vale el ángulo B. Entonces, para el ángulo B, vamos a ubicarnos aquí en B. Puedo utilizar ya cualquier razón trigonométrica porque ya conozco todos los lados del triángulo. Entonces podría utilizar cualquiera, seno, coseno, tangente, pero en este caso yo voy a elegir el seno teniendo en cuenta pues que no hemos utilizado la función seno. Entonces vamos a mirar, vamos a ver qué pasa con el ángulo B. Entonces el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ubiquémonos en B. En B, el cateto opuesto a B, pues es B precisamente, y B vale 280 metros. Entonces tengo aquí 280 metros. Y esto lo vamos a dividir en la hipotenusa, y la hipotenusa, como lo vimos en como lo acabamos de hallar en el ejercicio anterior, entonces vale 500,59 metros. Metros y metros se cancelan y recuerden, en este caso lo que me interesa no es hallar cuánto vale B, no es hallar el seno del ángulo, sino directamente hallar el valor de B. Entonces vamos a despejar la ecuación así. B es igual a seno a la menos 1. Recuerden que aquí en la calculadora oprimimos shift seno de ¿qué? De esta división, 280 sobre 500,59. ¿Listos? Y introducimos estos valores a la calculadora y obtengo que el ángulo B equivale a 34,007 grados. Es importante las unidades, por favor. Y de esta manera estamos hallando el dato que nos faltaba, que era el ángulo B. Entonces ahí estamos solucionando el problema.